A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha. Muy buenas tardes, ¿cómo andan mis queridos oyentes? Estamos saliendo al aire con la emisión número 456 en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Estamos saliendo en directo, en vivo y en directo. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 11 26 99 95 74. Y también te digo que creamos un canal, el canal de Anochece en Buenos Aires, que no es poco, que está también por WhatsApp, así que también nos podés sintonizar por allí. Y de paso nos metés un like si es que te gusta el programa, o nos puedes dejar un mensaje. En fin, podés participar de las más distintas formas. Hoy te cuento que en la segunda parte del programa va a ser un programa especial, ¿no? Porque vamos a tener una entrevista, y la entrevista va a ser con un señor que se llama Diego Enrique Simonetta, que es nada más y nada menos que el actual director de gestión de la isla Martín García. O sea que la entrevistada a través de Simonetta va a ser la misma isla Martín García, de la cual seguramente has oído hablar a lo largo de tu vida en varias oportunidades. Pero si yo hago una encuesta en este momento de dónde está ubicada la isla Martín García, por ejemplo, estoy seguro de que el 90% de las personas no lo sabe. Así que es una pequeña isla que tiene una historia impresionante, y que refleja como pocas los procesos políticos que se fueron dando en la República, en lo que hoy es la República Argentina, desde la época de la conquista de los españoles, hasta habitada originariamente además por pueblos originarios, hasta nuestros días. No solamente porque allí funcionó un presidio, hubo poetas y también expresidentes alojados en la isla, sino también porque es muy importante la posición geográfica que tiene la isla, su trascendencia geopolítica entre principalmente dos países, ¿no? Argentina y Uruguay. Así que, segunda parte del programa, a partir de las 19 horas, nos conectamos con Diego Enrique Simonetta para que nos cuente, qué es lo que está pasando actualmente en la isla Martín García. Bien, comenzamos entonces por el editorial de lo que ocurrió en los últimos 7 días. Y vamos a comenzar por la situación nacional. La verdad que el gobierno libertario se encuentra empantanado. No solamente Milei, que además tiene la misma ideología de Trump,
del presidente Donald Trump, sino que además parece ser que ambos coinciden en la situación coyuntural política que están atravesando. Milei se encuentra empantanado en la Argentina por la situación interna que está viviendo, y el presidente norteamericano está empantanado en la guerra que él originó junto con Israel contra la República Islámica de Irán, muy lejos de acá, en el Golfo Pérsico, y de la cual no sabe cómo salir decorosamente ante la derrota militar y diplomática que ha tenido Estados Unidos. Bueno, volviendo al gobierno libertario, se encuentra empantanado, atascado, en una crisis que no logra remontar desde que estalló hace 60 días aproximadamente el escándalo de Manuel Adornis y de su señora esposa Bettina Angeletti. Todo comenzó con el viaje que hicieron junto con la comitiva que acompañó al presidente de la República a Estados Unidos, y en donde la señora del actual todavía jefe de gabinete viajó en el avión presidencial, aunque luego regresó en aerolíneas particulares. Bueno, luego empezó esto a destaparse, viajes privados a Punta del Este, etcétera, compras de propiedades, refacciones costosas, préstamos de dudoso origen, jubiladas que le prestaron plata, le financiaron el pago total a un año, sin cobro de intereses ni actualización monetaria. Luego más viajes y más viajes y más viajes. Parece que se olvidó de declarar en su declaración jurada en movimientos con criptomonedas, etcétera, ¿no? Pero ahora se le suma a Manuel Adornis su hermanito, que se llama Francisco Jorge Adorni. El hombre es contador público nacional y actualmente es funcionario en ejercicio en el cargo de director representante del Ministerio de Defensa en el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de pensiones militares. En la última elección de la provincia del año pasado, en la provincia de Buenos Aires, por la 8ª sección electoral, fue candidato a diputado provincial en la lista violeta, o sea, la lista oficialista de La Libertad Avanza. Bueno, parece que este muchachito ha logrado, qué suerte, ¿no? Un crédito de 60 millones de pesos, un crédito hipotecario. Ni bien lo sacó, después, esto parece ser que ocurrió en el año 2024, pero al año lo saldó, lo canceló. No condice su capacidad económica para haberse sacado esta deuda de encima con su con los recursos que él tiene, ¿verdad? Y por otro lado también parece ser que se adquirió una camioneta Jeep importada de alta gama, marca Renegade, cuyo costo, según el modelo, puede oscilar entre los 30 y 50 millones de pesos aproximadamente. Bueno, lo cierto es que quien está a cargo de la investigación, que parece ser que va a pedir una batería de medidas en las próximas horas, es el fiscal Guillermo Marijuán, ¿no? Y lo cierto es que esta crisis que hay dentro del gobierno, que ha desatado además internas
feroces entre Karina, Santiago Caputo, el señor Pareja, la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Comenzó un poco cuando se empezó a descubrir la cosa, cuando hace un mes atrás, unos cuantos días atrás, en el mes de mayo, se cumplían un aniversario, o mejor dicho, se conmemoraba el aniversario de del primer año de la desaparición física del Papa Francisco. Entonces se hizo un acto en la Catedral de Luján, se hizo un oficio religioso allí, y la vicepresidenta de la República, la doctora Villarruel, Victoria Villarruel, se encaminaba también a participar de este acto, pero cuando supo que iba a estar el actual jefe de gabinete y la casta gobernante, digamos, decidió la decisión de dar vuelta con el coche por la ruta que la conducía a Luján, y se dirigió presta a la Basílica María Auxiliadora, que queda en el barrio de Almagro, creo que sobre la calle Hipólito Yrigoyen, y se fue allí porque esa fue la basílica en la cual fue bautizado el niño Bergoglio cuando nació. Bueno, luego a esta crisis le siguió el papelón de la presentación que hizo el jefe de gabinete hace pocos días atrás ante la Cámara de Diputados para informar acerca de su gestión y responder las preguntas que le efectuaron los diputados de la oposición de todo tinte. Hubo algunos que faltaron y que llamó la atención, como por ejemplo Pichetto, del Grupo Parlamentario Provincias Unidas, y bueno, hubo realmente declaraciones y preguntas muy incisivas. La barra brava libertaria estaba presente, y el mismísimo presidente de la República, junto con integrantes del gabinete, en donde se destacaban la ministra Peto Velo y, por supuesto, la infaltable hermana Karina, participaron apoyando al señor Manuel Adornis, que cuando le preguntaron primero que leyó todo, ¿no? Todo. Es curioso que el reglamento le prohíba a los diputados, cuando hacen uso de la palabra, leer, sino que tienen que hacer utilización de su capacidad dialéctica, y que no sé por qué no se le aplicó la misma regla al jefe de gabinete, que leyó enteramente su informe y también las preguntas, las respuestas que brindó con respecto a las preguntas que le fueron efectuadas. Se fue con evasivas, con siempre el argumento de que él va a contestar tal o cual cosa ante la justicia, que ese no era el ámbito y que además no quería declarar cosas que pudieran entorpecer la investigación judicial. Y lo cierto es que el presidente de la República también fue principal actor de un bochorno con los periodistas, a los cuales se enfrentó, los insultó como ladrones, chorros y qué sé yo. Y bueno, y todo esto no está haciendo otra cosa que los aliados políticos del gobierno o la oposición dialoguista vaya tomando cada día que pasa con esta crisis, vayan tomando distancia, inclusive
los gobernadores que apoyaron la ley Bases, la ley Riggi, y a los cuales le hicieron llegar los aportes del Tesoro Nacional, que ya se les agotaron porque empiezan a tener marchas y protestas en sus respectivas jurisdicciones, también vayan tomando cierta distancia con este estilo violento, particular, soez en la utilización de la palabra de el señor Milei, que no honra mucho la magistratura que el pueblo le delegó al votarlo como presidente de todos los argentinos. Bueno, este aspecto del presidente inclusive fue destacado por un peso pesado que hay en el gobierno, que es la señora Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual senadora y jefa del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara Alta del Congreso, quien manifestó que ya era tiempo de que Adornis presentara inmediatamente su declaración jurada patrimonial, que no espere hasta el 31 de julio, y es más, parece que lo planteó esto en reuniones de gabinete, quejándose de que ella no puede impulsar ningún proyecto en el Senado porque precisamente sus aliados toman distancia para no quedar pegados con este obsceno acto de corrupción. Una descripción, y entonces la descripción que hizo esta semana Patricia Bullrich respecto de esta forma de reaccionar que tiene el presidente de la República, lo explicó a través de su personalidad fuertemente emotiva, ¿no? Emocional, utilizó la palabra emocional, con lo cual indirectamente quiso aludir a una cierta falta de o ausencia de equilibrio en la forma de ejercer el poder o en el estilo que tiene el presidente Milei. Esto lo hace... ya tiene mucha experiencia, fue ministra, funcionaria y diputada de varios gobiernos durante el régimen democrático en los últimos 40 años. Y en su evolución política pasó de ser militante montonera a volcarse hoy en el abanico, digamos, del otro extremo de la ultraderecha libertaria. Sin embargo, Patricia Bullrich tiene un objetivo político que es dejar de ser senadora y tratar de pelear la candidatura para la elección que se viene el año que viene como jefa de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En principio cuenta en el distrito con buenas intenciones de voto. El electorado de la ciudad autónoma de Buenos Aires siempre ha sido un electorado unitario, si nos remontamos al siglo XIX, que es a la época en la cual nos está llevando el gobierno libertario, de nuevo, y ahí, bueno, se va a tener que enfrentar con Jorge Macri, el primo de Mauricio, ex intendente de Vicente López en la provincia de Buenos Aires, que está bastante preocupado y que últimamente también ha girado a posiciones más duras dentro de la derecha liberal para tratar de que no se le vayan los votos a Patricia. Parece ser que
antes de hacer estas declaraciones que ya marcan un distanciamiento de Patricia Bullrich con el gobierno, Karina, que es quien detenta el poder en este país en realidad, le había dado el ok para que empezara a caminar la ciudad autónoma de Buenos Aires con vistas a la elección del año que viene. En realidad el pollo de Karina era, para ese objetivo, era Manuel Adorni, pero como está muy cascoteado, le dio el ok a Patricia. Ahora parece ser que las relaciones están bastante tensas entre Karina y Patricia después de las últimas declaraciones de esta última. También hay internas dentro del gobierno, y esto parece la guerra entre Estados Unidos e Irán, la interna entre Karina Milei y el asesor sin cartera o sin cargo, Santiago Caputo. Y parece ser que este muchacho, Santiago Caputo, tiene gran influencia sobre el manejo de los servicios de información del Estado, pero Karina Milei le controla la comisión de justamente referida a estos temas dentro de la Cámara de Diputados, que es la comisión que audita la plata que va a parar a la CIDE. O sea, que en cierta forma Karina le habría marcado la cancha a Santiago Caputo, mientras que Pareja, que es también una persona del palo de la hermana del presidente, es quien tiene también un gran poder dentro de la provincia de Buenos Aires, y quien podría llegar a tener aspiraciones de reemplazar a Axel Kicillof el año que viene en ese importantísimo distrito electoral. Bueno, pero entre tantas opiniones y voces que hubo en la Cámara de Diputados, quien me parece que describió mejor la situación fue una diputada nacional, que es la diputada por la Unión por la Patria, Karen Tepp, ¿no? Que dijo lo siguiente, te lo voy a pasar a leer. La presentación de Manuel Adorni en el Congreso confirmó algo que ya se percibe en la calle. La desconexión del gobierno con lo que vive la gente es total. El laberinto sobreideologizado en el que se metieron parece no tener salida, expresó la diputada nacional de Unión por la Patria, Karen Tepp, quien cuestionó además que ninguno de los temas vinculados al deterioro de las condiciones de vida fue respondido por el jefe de gabinete nacional. Estamos frente a un gobierno encerrado en una realidad paralela, absorbido por un microclima ideologizado e incapaz de atender las urgencias del país, consideró la diputada, que es referente de Ciudad Futura de Rosario. Construir una alternativa a este rumbo tiene que ser la prioridad de quienes nos oponemos a un modelo de destrucción y de crueldad. Te voy a pintar un poco, para ir pintando un poco los personajes, ¿no?, que han desatado esta crisis. ¿Quién es Bettina Angeletti, la esposa del jefe de gabinete? Bueno, te digo que es un coach, se presenta como coach ejecutivo y de vida en sus redes sociales. Y se presenta como una experta en desarrollo organizacional. Dice, me apasiona acompañar a equipos y líderes a alcanzar su máximo potencial. Es licenciada en Administración de Empresas en la UADE, que es la Universidad Argentina de la Empresa, que funciona ahí sobre la 9 de julio,
y está graduada como coach ontológico profesional en Generación Más Escuela de Formación Profesional. Tiene 43 años, es muy simpática, rubia, de linda figura, y fundó una consultora de coaching organizacional llamada Más B. Además, es directora de AS Innovación Profesional SRL, en copropiedad con su esposo, Adorni, Manuel, que aparece además como gerente en esa empresa. En el Boletín Oficial, que es el diario más leído del país, porque ahí se publican todos los días todo lo que pasa a nivel jurídico y legal en el país, desde sucesiones, empresas que se constituyen, otras que traen en quiebra, decretos, resoluciones, etcétera, etcétera. En el Boletín Oficial se publicó la existencia de esta empresa en el año 2020. Allí dice que se dedica a tareas de consultoría en la gestión empresarial, administrativa y sobre estrategias operativas, coaching, manejo de proyectos, selección de tecnologías y estudios de mercado, asesoramiento y gestiones financieras. Todo, como ves, actividades muy difusas y que no tienen muy buen concepto ni prensa. Y también se dedica a representaciones, concesiones, consignaciones y mandatos vinculados con las actividades mencionadas precedentemente, dice en el Boletín Oficial. Lo cierto es que Angeletti, además, Bettina, para nosotros, manifiesta tener más de 15 años de experiencia en la labor. Dice que mi especialización en coaching de equipos combinada con herramientas como el Point of View me permite diseñar intervenciones personalizadas que fomentan la colaboración, la innovación y el desarrollo de una cultura organizacional más humana y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa, asegura en la web. Así, desde el año 2013 se desempeñó, por ejemplo, en varias actividades. Por ejemplo, en las Invernadas del Oeste, Sociedad Anónima, entre el 2015 y 2021, es responsable también, siendo responsable en esta Sociedad Anónima del Departamento de Finanzas, y también participó en Agropecuaria Las Helenas, Sociedad Anónima, como gerente de recursos humanos y también de planificación y análisis financiero. Bettina también fue profesora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana entre los años 2016 y 2020. ¿Sabés que la Universidad Abierta Interamericana, que funciona en el barrio de San Telmo, y que se creó durante la época de la década menemista, recibía aportes de la secta Moon? Siempre se dijo esto, que fue un desembarco educacional que hizo a nivel universitario la secta que manejaba el reverendo Moon en la República Argentina. Bueno, lo cierto es que de a poco se va generando una resistencia frente a este modelo económico en el cual tenemos que escuchar al ministro de Economía, Caputo, que dicen que los próximos 18 meses que van a ser sensacionales. El tema es que hay gente que no puede esperar 18 meses, ni siquiera puede esperar 18 días porque la está pasando muy, pero muy mal. Por ejemplo, la resistencia se va armando y una de las ejemplos inmediatos y concretos fue ayer la ejemplar marcha de la cuarta marcha de
de la educación o de la cuarta marcha federal por la defensa de la educación universitaria, en donde participaron académicos, estudiantes, personal administrativo, personal docente de todas las universidades del país. No solamente aquí en Buenos Aires, que fue el epicentro, sino también en Córdoba. Marcharon desde la ciudad universitaria hacia el obispado. En Mendoza, donde hubo represión de parte de las fuerzas policiales contra los estudiantes, también en Rosario, también en todo el sur, también en La Plata, también en San Luis, en Tucumán, en Jujuy. Realmente fue una reacción muy espontánea y masiva en defensa de la educación pública. Y bueno, personalmente creo que el gobierno se va a mantener en su posición, que no le interesa todo esto, pero realmente estamos ante un país que está por tener un punto de inflexión y que prácticamente se va a paralizar. Y esta paralización sí va a cumplir con un objetivo que va a ser reducir la inflación, que llegó al 3, y pico el mes pasado, pero y que en la ciudad de Buenos Aires ayer fue 2,9, y hoy se está anunciando el nuevo índice de costo de vida de este mes a nivel nacional por parte del INDEC, que está haciendo las mediciones no con las nuevas bases y parámetros que había establecido la Baña, sino con las anteriores. O sea que es un INDEC que está dando números dibujados. Y también te cuento que ayer la manifestación, que fue totalmente ejemplar, pacífica, disciplinada, contó no solamente con el apoyo de los artistas locales, sino también de artistas internacionales como Marta Argerich, una excelente pianista, embajadora cultural de nuestro país, que salió a apoyar a la educación pública. Y esto trasciende inmediatamente más allá de las fronteras. Bueno, te decía que, por ejemplo, estamos arribando a una situación límite, y que hace pocos días atrás los intendentes de la provincia de Buenos Aires se encolumnaron con Axel Kicillof y pidieron una audiencia y se hicieron presentes presencialmente para dialogar con la ministra Petovelo, quien no los recibió. La ministra tiene las oficinas en la calle Juncal y Cerrito, en el edificio donde antes funcionaba Patria Grande. No los recibió, estuvo ausente, y por supuesto lo recibieron los policías, ¿no? Bueno, ella estaba apoyando a Adorni en el Congreso, y resultó que les dejó un cartel que decía que tenían que ir a reclamar a donde correspondía. Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires se está viviendo una situación muy crítica, porque el gobierno nacional no está girando los fondos para alimentar al Servicio Alimentario Escolar, SAE, que representa con un 30% de los fondos que tiene comprometidos, y otros programas sociales. Según los intendentes, durante el primer año de gestión, Milei giró solamente el 66% de las partidas necesarias. Debió enviar 105.000 millones y solamente envió en ese periodo 70.500 millones de pesos. Ahora,
Milei pretende girar tan solo el 46% de las partidas frente al enorme aumento de precios, apropiándose entonces del 50% de los fondos, dado que lo requerido en esta instancia son 177.000 millones de pesos y solamente presupuestó para mandar a la provincia de Buenos Aires, donde viven 13 millones de habitantes, 81.000 millones. Bueno, por supuesto que ha habido también, ante la masividad de la concurrencia a la marcha de ayer, algunos periodistas que tienen la suerte de recibirlo al presidente, entrevistarlo, no hacerle repreguntas, ser muy dóciles y cariñosos con él, como es el caso del periodista Fantino, que se viralizó parte de una entrevista que le hicieron un colega y que se manifestó en los siguientes términos. Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde realmente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo, que sea fácil también para un pibe chaqueño de Pampa del Infierno o un pibito que vive en Totoras, Clason o Las Bandurrias. Entonces no es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que están marchando por sus putos privilegios, pero no me vengan a correr con desfinancia. No, papá, no desfinancia, no. Vos la gastás en lo que se te canta la chota gastar, entonces nos venís a correr a nosotros con que nosotros somos los malos. Minga, la ponemos nosotros y somos los malos. Mientras escuchábamos para ingresar, en las noticias que ibas pasando, este señor llamado periodista Fantino decía que la universidad no llega a algunos lugares. Bueno, yo le tengo una mala noticia, porque cerca de Pampa del Infierno está la Universidad de Chaco Austral. Cerca de Totoras está la Universidad de Rafaela. Hay un centro regional de la Universidad de Villa María en San Francisco. La universidad llegó a todos lados desde hace muchos años y dejó de ser un privilegio y pasó a ser una oportunidad real. Y esto es claramente demostrable en el sistema universitario argentino. En Villa María, el 85% de los egresados son primera generación de egresados de su familia. Los estudiantes que estudian en Villa María, más del 50% son de la región. O sea, y son estudiantes que no podrían irse a los grandes centros urbanos a desarrollar una carrera universitaria. Entonces, creo que estos datos de la realidad, ¿sí?, que no son relatos, son datos de la realidad, marcan por qué ayer las marchas fueron multitudinarias. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Después de escucharlo al señor Fantino, escuchamos un poquito de música. Bobby Darin, Work Song se llama el tema. Este fue un gran músico, compositor, actor norteamericano, nacido en la ciudad de Los Ángeles en el año 1936, falleció en el año 1973 y incursionó en el jazz, el swing, el pop y el rock. Lo escuchamos. Big rocks on a chain gang, breaking rocks and soothing my tan. Breaking up big rocks on a chain gang, 'cause I've been convicted of crime. Heart is steady right there, well I hit it. Hey! Reckon let to get it, been working, I've been working, but I got me so terrible long ago. Been convicted of the crime, Lord, of needing, crime of being hungry and poor.
had to leave her at a grocery man bleeding when he found me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Hey! Reckon little to get it, been working, but I got my hotel on the go. Heard the judge say 5 years labor to the chain gang, you got to go. I heard that judge say 5 of labor. I heard my woman scream, Lord, and no. Hold it steady right there while I hit it. Hey! Been there to get it, been working, but I got me so terrible on the go. Captain told me you better watch your behavior. You gotta do your work like a natural born man. I told the captain you've been meeting your savior. You come on close to this long right hand. Hold him steady right there while I hit him. Hey! Reckon little to get him, been working, but I got me so terrible on the go. I wanna see my sweet honey baby. I wanna break these chains off and run. I'm gonna lay my head where it's shaded. Lord knows it's hard in this sun. Hold it steady right there while I hit it. Oh, reckon little to get it, been working, I've been working, but I got me so terrible on the go. I've been working, but I got me so terrible on the go. You know I got me so terrible on the go. Lord, I have got me so terrible on the go. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, che, nosotros damos malas noticias, pero le ponemos swing también, ¿eh? En la música le ponemos un poquito así, de onda. Bueno, te cuento, y para relajarnos un poco mientras nos vamos preparando para hacer conexión con el señor Simonetta, que ¿te gustan los burros? No te pregunté si te gusta la carne de burro. No, si te gustan los burros, o sea, la potranca, la carrera. No, te lo pregunto porque ¿sabías que el hipódromo de Palermo cumplió el 7 de mayo pasado 150 años de vida? Sí. ¿Y sabías que es el escenario más deportivo, más antiguo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que antecedió en 50 años a la práctica profesional del fútbol, dado que el primer partido, digamos, oficial de campeonatos se llevó a cabo en la cancha de El Verdolaga, o sea, Ferrocarril Oeste, en el año 1906. Bueno, y que alguna vez pertenecieron al ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Hay una nota muy interesante que escribió el periodista Daniel Guiñazú en el diario Página 12, en la sección Deportes, que es el que suministra esta información. Lo cierto que hoy el Hipódromo Nacional está ubicado en un lugar cheto, en un lugar muy cotizado desde el punto de vista inmobiliario, que es precisamente Palermo. Pero no siempre fue así, porque cuando se puso en funcionamiento, esa era una zona marginal de la ciudad, pasaba por ahí el arroyo Maldonado, había peringundines, guapos, prostitutas, en fin, era un arrabal, ¿no? Y lo cierto es que la pista se construyó fuera de la ciudad, en un territorio que hoy es el barrio de Belgrano, que alguna vez llegó a ser capital de la República Argentina, en la época en que se estaba organizando federalmente nuestro país. Lo cierto es que Belgrano se incorpora como barrio a los nuevos planos de la ciudad en el año 1880, y a partir de la segunda década del siglo XIX
en el barrio que hoy es Barracas se hacían las famosas carreras de cuadreras, a donde participaban los caballos que traían los gauchos desde la provincia de Buenos Aires, cerca del límite de la provincia de Buenos Aires, Barracas allá al sur. Resulta ser que en el año 1857, la colectividad inglesa radicada en Buenos Aires levantó en Belgrano, en el barrio de Belgrano, el llamado Circo de las Carreras, que era un espacio comprendido entre las actuales calles Olazábal, Kramer, Melián y La Pampa, que años después fue loteado y donde se construyeron las casas de los laburantes ferroviarios que laburaban en el ferrocarril de Buenos Aires a Campana. Cuando las vías de ese ferrocarril se extendieron hasta Rosario, el barrio se empezó a denominar Belgrano R. Pero lo cierto es que era necesario un nuevo espacio para que los caballos pudieran participar. Y esto ocurrió en el año 1875, cuando la Municipalidad de Belgrano acordó con una sociedad privada instalar un nuevo hipódromo en una zona de pantanos y baneados junto al arroyo Maldonado, que era el límite norte de la ciudad con la provincia de Buenos Aires. Se lo denominó Hipódromo Argentino y entró a funcionar el 7 de mayo del año 1876. Y en su primera carrera tuvo un público de aproximadamente 10.000 espectadores. ¿Quién ganó la carrera? El caballo resbaloso. Ganó la carrera en un programa de 7 pruebas. Bueno, habíamos dicho que faltaban todavía 17 años para que empezara a jugarse al fútbol de manera oficial en la ciudad de Buenos Aires, dado que el primer partido oficialmente registrado se disputó el 23 de junio de 1867 en el campo de deportes del Buenos Aires Cricket Club, donde hoy se erige el planetario. Bueno, mirá cómo se va transformando la ciudad, ¿no? Qué interesante. Bueno, hoy el turf ya no goza de tanta popularidad, un poco por la milladura, y además las suntuosas, digamos, instalaciones del hipódromo, ediliciamente hablando, hoy para bancarlo, bueno, se hacen shows musicales, festivales de asado, hamburguesas, ferias de tatuajes, etc. Y por supuesto que por debajo del hipódromo hay toda una ciudad, hay un barrio con juegos electrónicos, ruleta, etcétera, etcétera. El edificio original era austero, era de madera, contaba con un palco cubierto de madera que tenía capacidad para 1.600 personas y un sector para las familias y amplios jardines. Más o menos ocupaba 60 hectáreas, pero el cambio grande se dio en el año 1883, cuando el hipódromo argentino pasó a ser administrado por el Jockey Club de Buenos Aires, fundado un año antes por las familias patricias pertenecientes a la oligarquía de nuestra sociedad. En paralelo, todo se fue embelleciendo, qué sé yo, y el barrio se fue transformando en un barrio de gente bien. Pero además de los ricos, con el desarrollo del ferrocarril, también empezó a ir el pueblo, y que se trasladaba a través del ferrocarril y de los tranvías. Bueno, lo cierto es que el campo comenzó a quedar chico y en el año 1908 fue contratado un arquitecto francés, Louis Fauré-Dugéric, que hizo un trabajo espectacular combinando el aspecto de un estadio deportivo con una arquitectura refinada y palaciega de esa clase social que se reflejaba en la sociedad parisina. Sin embargo, no fue la única pista de caballos en la ciudad, porque un grupo de disidentes del Jockey Club
en el año 1887, liderados por el general Francisco Gosch, inauguró en el Bajo Belgrano y en las proximidades del otro arroyo, el arroyo White, el Hipódromo Nacional, que duró apenas 4 años en su funcionamiento y dejó de existir. En el año 1935, al demolerse esta pista, este hipódromo, fue comprado ese terreno por el club River Plate, a donde erigió el famoso Estadio Monumental. Bueno, lo cierto es que en el Hipódromo Nacional Alfredo Lepera se inspiró para escribir ese tango que nos representa en todo el mundo, que se llama Por una cabeza. Allí corrió Leguizamo, allí corrió Irineo Leguizamo, te decía, corrió la yoqueta Marina Lescano, también, que tuvo 608 victorias y más de 100 clásicos ganados. Y esto es la historia que te quise resumir de un lugar realmente paradigmático de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, ahora creo que tenemos que ir a la publicidad, ¿verdad, mi querido Guillermo? Mientras vamos a la publicidad, hacemos el contacto con nuestro entrevistado y nos tiramos al río, nos tiramos al agua para navegar hacia la isla Martín García. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hace tu donación. www.abuelas.org.ar Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Soy Alejandro Dolina, este es un saludo para todo el equipo de Radio Con Aguante en estos tiempos en que la derecha y el neoliberalismo exhiben su glamour en todo el mundo. Se necesita verdaderamente, para soportar estos tiempos, mucho, mucho aguante. Les mando un gran cariño. Quizás ya te olvidaste, pero te recuerdo que en días como hoy... Sumate a la programación de Radio Con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, muy bien. Ya hemos vendido, hemos hecho la publicidad, hemos cumplido con las reglas del capitalismo y creo que ya estamos conectados con nuestro invitado del día, ¿verdad? Pero no lo veo. A ver, ahora sí, se está poniendo ahí, se está acicalando. Muy bien, lo tenemos en imagen al señor Diego Enrique Simonetta. ¿Qué tal, Diego? Hola, Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, se te escucha perfecto. Bárbaro, entonces. ¿Por dónde estás? ¿En la isla Martín García?
Bueno, en este momento estoy en San Isidro, en mi domicilio. Bueno, San Isidro, perfecto. Bueno, les dije que el señor Diego Enrique Simonetta es el actual director de gestión de la isla Martín García. Pero antes de que se me olvide, Diego, vamos a hacer referencia a una persona que es la que logró nuestro contacto, digamos. Y no solamente vamos a hablar de Martín García, porque yo también me llamo Martín Álvarez Pereira y la persona a la cual le quiero agradecer públicamente en este momento se llama Martín Katz, que es un conocido de ambos, y que es nada más y nada menos que el bisnieto de uno de los grandes poetas que tenemos en nuestro continente, en nuestra patria grande, que es nada más y nada menos que Rubén Darío, al cual también lo une una historia muy particular con la isla Martín García. Así que, que después seguramente vamos a hacer referencia. Así que, bueno, hecho el reconocimiento público al señor Martín Katz, bueno, proseguimos con nuestra entrevista. ¿Cómo andás, Diego? Bueno, bien, todo bien. Bueno, aprovecho para saludar ahí a Martín, que justamente lo vi el fin de semana en la Feria del Libro, nos cruzamos en la calle, yo salía, él entraba, así que esas casualidades nos cruzamos ahí en Palermo. Mirá vos, mirá. Así que bueno, un gran abrazo a Martín. Bueno, vos venís desempeñándote como director de la isla Martín García, que no solamente es una isla, sino es una isla en la cual hay un proyecto cultural, hay una reserva natural, en fin, es mucho más complejo que presentarlo como una isla. ¿Desde hace cuánto tiempo, Diego? Bueno, yo hace 6 años que estoy, 6 años y un poquito, desde el principio del 2020, cuando asume el gobernador Axel Kicillof a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, bueno, me designan en la isla Martín García como director. Así que bueno, desde ahí estoy cumpliendo esa labor. ¿Y alguna vez en tu vida te imaginaste en esta función? La verdad que no. Si bien milité desde chico, no pensé tener semejante premio, ¿no?, a la militancia, más que nada por el sentimiento peronista al lugar, ¿no? El peronista tiene mucho sentimiento a la isla Martín García, como soy peronista de la cuna, mi mamá que está escuchando, María Enriqueta, y mi abuela Rosa, tucumana ella. Desde que nací me hicieron peronista, o sea, me hablaron tanto de Perón y toda su historia, y de la isla Martín García, como que la isla Martín García siempre la familia peronista es muy presente. Entonces, bueno, digamos, cuando me tocó, con orgullo, llevar a cabo esta misión, la verdad que pensé en ellas dos. Claro que sí. Decime, pero qué curioso, porque la isla está rodeada de agua, y vos me decís que estás en este momento ubicado en tu domicilio, que queda en San Isidro, que también es un partido de la provincia de Buenos Aires, digamos, peninsular, ¿no? Rodeado donde el agua es muy importante. Estamos de puerto a puerto, vamos. Claro. Nos rodea el agua. Bueno, a ver, yo cuando presenté el tema de la isla, yo dije que seguramente las personas escucharon hablar mucho durante su vida de la isla Martín García, pero que seguramente si yo hago una encuesta y les pregunto ¿dónde queda la isla Martín García?, muchos no van a decirme, y no sé dónde queda. ¿En dónde está ubicada la isla Martín García? Bueno, para ubicarla geográficamente está donde desemboca el Uruguay, el río Paraná. Bueno, ahí está la isla Martín García, a 2 kilómetros del Uruguay, de las costas de Martín Chico, Uruguay, a unos 40 kilómetros de Tigre, en línea recta, digamos. Y bueno,
Esas son más o menos la geolocalización de la isla. O sea, usted desemboca el Uruguay y el Paraná y se va a chocar con la isla Martín García, no te digo de forma inmediata, pero de lo que se va a encontrar en el medio del Río de la Plata es con la isla. Por eso los conquistadores de los siglos pasados tenían tanto avidez por esa isla, ¿no? Porque por eso hubo tantas luchas ahí, porque justamente era una llave a subir al continente, a los dos ríos más importantes, navegables. Entonces por eso también no eran tarados los tipos, los franceses, los ingleses, los españoles. Bueno, después tuvo el imperio brasilero, vinieron a conquistar la isla justamente por eso, porque ellos veían ahí como una cabina de peaje, ¿no? En el medio de la entrada del Uruguay al Paraná. Claro, quiere decir entonces que estamos frente a una isla, estamos ante una isla que está ubicada en las aguas del Río de la Plata, pero que es el acceso y que conecta con dos importantísimos ríos de nuestra Mesopotamia, que es el río Paraná y el río Uruguay. O sea, tiene una situación geográfica estratégica, la isla. Así es. No es un islote así. ¿Qué extensión tiene más o menos la isla? 180 hectáreas. 180 hectáreas, muy bien. Y esta isla fue descubierta por los españoles. ¿Y por qué se llama Martín García? Bueno, descubierta por los españoles, digamos, una mentira de la nueva historia, porque claro, ahí vivía gente, ¿no? Claro. Cuando llegamos había los pueblos originarios, habían guaraníes, tenían su comunidad, su comercio con las comunidades de los charrúas uruguayos, lo que hoy es Uruguay, ¿no? Porque ahora le ponemos nombre a los países, pero en esa época era todo. O sea, ya estaba. Tenemos, digamos, el relato europeo, digamos, el relato americano, sudamericano, bueno, vivían muchos guaraníes. Uh-huh. Y bueno, y cuando llega Solís al lugar, desembarcan y bueno, ahí se muere en esa gestión el despensero de la embarcación. Uh-huh. Y bueno, lo entierran ahí y le ponen el nombre a la isla, a Martín García, porque este hombre se llamaba de esa manera. Martín García, el despensero de la expedición de Solís. Así. Mirá vos. Exactamente. La isla siempre estuvo habitada, ¿verdad?, por pueblos originarios, como vos dijiste, y más o menos ¿qué población máxima llegó a tener? Se dice que en la época que estaba la Armada ahí en su esplendor había 5.000 personas. 5.000 personas. ¿Y actualmente? Exactamente. ¿Y actualmente? Actualmente tenemos 150 personas viviendo. Upa. Entre el asiento de prefectura y los civiles, ¿no? Pero cuando te llegó a tener 4.500, 5.000 personas, ¿eran todos civiles o eran de la Armada? No, había de todo. Había el personal que hacía la conscripción, personal que hacía la escuela de grumetes, uh-huh. Había el personal militar, jerárquicos, y después estaba el personal, digamos, que trabajaba para civil, para los militares, ¿no? Para la Armada. Claro. O sea, todos trabajaban alrededor de la Armada, pero bueno, estaban como en cualquier destacamento militar, digamos, ¿no? Está el personal civil, el personal militar de varias jerarquías. Pero todo, digamos, en pos de la Armada ahí. Claro. ¿Y por qué se redujo tanto la población? Bueno, nosotros llegamos a la isla en enero del 2020 y la isla estaba diezmada. Ajá. En realidad, después que se fue, esto fue un proceso en el año, me cuento más o menos un relato rápido de la isla Martín García, en el año 73, después del largo reclamo de Uruguay sobre las islas, uh-huh. En el año 73 Perón se junta con el presidente uruguayo, llegan a un acuerdo, se hace el Tratado del Río de la Plata, ahí Uruguay dice que concede a la isla Martín García, que es argentina, pero con una intención de que sea una reserva natural y no una base militar. A partir del año 74 se empieza a desmantelar esa base, de a poco. Cuando viene el golpe militar del 76 se frena ese desmantelamiento. Y a partir del año 83-84 se empieza
a desmantelar del todo la isla, ¿no? Y los militares se llevan parte de la infraestructura, parte de todo, y la isla quedó medio raleada, y bueno, a partir de ese momento hasta la fecha, que la isla tenía su mantenimiento en agua potable, muelles, Ajá. eh, bueno, conductos de agua y qué sé yo, luz. Bueno, a partir de ese momento se fue cayendo, digamos, lo hecho, lo instalado, la capacidad instalada de la isla, y bueno, cuando nosotros llegamos al 2020, esa capacidad instalada estaba diezmada, ¿no? Todo data de la época del primer gobierno peronista, ¿no? Tanto la planta potabilizadora, el muelle era del siglo XIX, la red de agua también de los años 40. Entonces, bueno, una isla que no soportaba más, digamos, entonces la gente, cuando uno no tiene servicio, no tiene salud, el año que yo llegué a la isla, el año anterior se habían muerto 5 personas por falta de atención médica, No me no se digas. va, el plan vacunatorio de los chicos había caído. Entonces, digamos, bueno, la gente cuando no tiene condiciones de habitabilidad o de vivienda, o el Estado no está presente en el lugar, y bueno, en un lugar que es hostil para vivir, si bien es hermoso, pero si no tenés la ayuda del Estado es imposible Ya. poder vivir en ese lugar. Y bueno, la gente se va, entonces bueno, nosotros empezamos a trabajar en restaurar todo eso. Creemos que la gente que está en la isla está con una misión patriótica, una misión soberana, por eso la inversión que se hace en la isla. Entonces, a raíz de eso, el gobernador cree fervientemente en la soberanía tanto de la isla Martín García como la isla Malvinas. Entonces, cree también que la isla Martín García está en un punto estratégico. Todo el mundo está hablando hoy los próximos décadas que se vienen, se va a pelear por el agua. Nosotros estamos en el medio de la ¿Qué fuente te de parece? agua dulce más grande del mundo, que es el Río de la Plata. Sí. Te calcula que viene un barco factoría chino con una bombilla, levanta agua y procesa miles y millones de litros de agua y lleva agua potable a sus hogares en China en 5 días de viaje, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, es un lugar donde hay que cuidarlo. Se imagina que si el Estado provincial dejaría eso a merced, mañana, como ya lo hemos visto, la historia está llena de estos casos, que usted deja el lugar al libre albedrío y mañana en un año, 10 años, 15 años encuentra una colonia china, brasilera o del país que quiera en el lugar, entonces, o misma británica, vaya a saber. Eh, entonces, bueno, nosotros tenemos que tener presencia, por eso estamos haciendo, cada uno de los habitantes de la isla Martín García, estén haciendo lo que estén haciendo, están haciendo soberanía. Entonces, por eso nosotros hacemos inversión y el cuidado máximo de la isla por esa misión. Bien. Y decime, en tu gestión, decís que vos llegaste en el 2020, encontraste una situación muy crítica, de mucha desinversión, de mucho abandono. ¿Qué es lo que se han hecho en estos 6 años durante esta administración de Axel Kicillof, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cómo se revirtió esa situación de abandono? Mira, rápidamente lo que se hace en cualquier gobierno cuando uno llega y tiene que estabilizar son 3 cosas fáciles: que haya salud, que haya educación y que la sociedad esté tranquila y cuidada. Ujú. Cuando hablamos de la sociedad son los más débiles, los niños, los ancianos y las mujeres. Entonces nosotros tuvimos que trabajar rápidamente en eso, ordenar la comunidad, que lo hicimos rápidamente, trabajar sobre la salud, que estaba abandonada, que haya servicio médico, que no había, que haya guardias permanentes a las 24 horas, que lleguen a vacunación para los chicos y para los grandes. Nosotros rápidamente, justo antes de que lleguemos nosotros, meses antes vino la pandemia. Nosotros cuando llegó la pandemia teníamos toda la población 100% vacunada de la gripe estacional del año y habíamos aprovechado para vacunar a todos de la neumonía. Así que de eso nos resultó que hasta el día de hoy, nadie tuvo COVID en la isla Martín García. Es el único lugar del Ah, país que no tuvo COVID. mirá Tenemos vos, qué el estándar interesante. Qué de cero interesante. COVID. Qué Claro, interesante. hicimos un trabajo urgente de salud y trajimos todo el plan vacunatorio y aprovechamos a vacunar a todos. Y justo después vino la pandemia. Bueno, se cerró la isla, por supuesto tuvo el beneficio de estar aislado
y trabajamos en apoyar a la isla en que no quede desconectada del continente, porque no podían viajar. Le llevamos los alimentos, la provincia de Buenos Aires, a través de mi persona, a encargarme de llevar los alimentos todos los días al lugar, las necesidades que tenga. Bueno, y una vez pasada la pandemia, había otro problema grande, que no tenía luz la isla a las 24 horas, había a veces días de 20, días de 12, días que no había luz, días que se los cortaba. Bueno, trabajamos en un parque fotovoltaico híbrido, que son paneles solares asociados a un grupo electrógeno. Bueno, hoy tenemos luz las 24 horas, un sistema híbrido único en Latinoamérica y 2, 3 en el mundo, así que de tecnología china, donde todo lo que sucede en la isla Martín García se transmite los datos a China y al segundo viene toda la información desglosada. O sea, lo invito cuando quieran ir a conocerlo. La verdad que un sistema espectacular, donde podemos brindarlos las 24 horas de esa forma híbrida. Después de eso trabajamos en restaurar el muelle, hicimos un muelle nuevo, con todas las características que necesita hoy la población, la modernidad, con iluminación, con ascensores, con escaleras. Sacamos ese muelle que tenía madera del apacho blanco y roble y caldén del año 19, del siglo XIX, que estaba en el Puerto Viejo, que de por ahí entraron en la lucha de la Reconquista los franceses y los ingleses, así que meten un muelle histórico que los militares en el año 60 lo llevaron a ese lugar, donde estaba ahora. Bueno, tuvimos que desarmar, las maderas están guardadas, y ahí hicimos un muelle muy lindo, hermoso, digno de admirar. Bueno, después empezamos con una planta potabilizadora de agua nueva, toda automatizada, donde el obrero lo único que tiene que poner los líquidos para potabilizar el agua, después la máquina hace todo el trabajo solo. Se hizo la red de agua nueva también, porque había caños de abesto y de acero que estaban en mal estado, y se puso todo caño de PAD de última generación. Así que bueno, se hizo una restauración total de la isla, se iluminó todo tenemos un aeródromo de 12.000 metros para recibir vuelos. Nosotros en caso de emergencia sanitaria nos toca de noche, no teníamos iluminación, así que tuvimos que iluminar todo el aeropuerto como si fuera un aeropuerto en cualquier lugar del mundo. Sí. Así que nosotros tenemos balizamiento propio. Mirá. Así que bueno, la verdad que estamos en un lugar digno de ser vivido, ¿no? Y de habitado. Claro. Evidentemente cambiaron mucho la infraestructura, ¿no? Que hace a la calidad de vida de los habitantes. Y decime, ¿y los habitantes actuales, o residentes, qué actividades empeñan en la isla? Porque la Armada se retiró ya, entonces quedó una población, creo que debe ser predominantemente civil. Está claro, la mayoría civil. Después está el asiento de Prefectura Naval Argentina, que es el que cuida las aguas de nuestro país. Bueno, tenemos la suerte de tener el 100% de empleo en la isla. No hay desocupación. O sea, nos ocupamos también cuando llegamos de ocupar a toda la gente a través del Estado provincial, porque se necesitaba gente, imagínense, con todas estas obras y todos estos trabajos que le estoy contando. Tomamos a la gente, a los chicos que estaban en la isla, digo chicos, son pibes entre 20 y 40 años que estaban sin trabajo, para que se hagan el mantenimiento, que son encargados de hacer electricidad, cañerías de agua, cortar el pasto. Usted va a la isla, no sé si fue hace mucho o poco, va a encontrar todo el césped corto, los árboles bien tratados, la red eléctrica. Bueno, toda esa gente cuida ese lugar, se trabaja para el Estado. Después hay otras chicas que trabajan de auxiliares en la escuela, otros dan clases en las escuelas, otros están en la enfermería. Así que bueno, están ocupados en diferentes. Otras personas tienen algún negocio, como restaurantes, otros tienen un comedor de paso, de comida rápida, otro tiene un kiosco. O sea, todos de alguna u otra manera están ubicados. Otros hacen artesanía y venden a los turistas que son jubilados, por ejemplo, hacen artesanía y venden los fines de semana, pero todos están ocupados haciendo algo. Por supuesto que la gran parte del trabajo son a través de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En cualquier modalidad, como la que contaba recién. Claro.
Diego, ¿te gusta la música? Sí, sí, me encanta. Bueno, vamos a escuchar un tema para no fastigar a nuestros oyentes. El tema interpretado por el señor Sky Bellinson, que formó parte de la agrupación de El Indio Solari en su momento, Los Redonditos, se llama el tema Ella baila siempre detrás. Lo escuchamos y luego nos volvemos a conectar. Bárbaro. Genial. Vamos con Sky Bellinson. Ella baila siempre detrás. Me crucé con un niño y perros salvajes. Vi una luz espectral. Andaba un ángel delante mío y ella baila siempre detrás. Puse cuchillos y espadas filosas clavados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía que ella baila siempre detrás. Pasé la frontera con los ojos cerrados, vi fuegos helados arder. Y como una sombra que viaja conmigo, la barca siempre viene detrás.
Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, y acá venimos con el bombo, con a la acústica del bombo legüero. No te veo, Diego. Ah, sí, apareció ahí. ¿Te gustó el tema? Hermoso. Bueno. La isla Martín García es un poco como la isla de Sicilia, ¿no? Por ahí pasaron todos en Sicilia. Pasó Aníbal, los griegos, los cartagineses, los romanos, y cada uno dejó en esa isla del sur del Mediterráneo su huella. Más o menos con la isla Martín García ocurrió lo mismo. Tengo entendido por lo poco que leí que por ahí pasó el almirante Brown y pasó Garibaldi también. Garibaldi, el gestor de la independencia o de la nacionalidad italiana, ¿verdad? Antes que Mussolini. Porque el Duce es el Duce. Bueno, sí, creo que la historia pasó por Martín García. La historia, todo lo que puedas pensar, por supuesto, Almirante Brown fue que le devolvió, luchó contra los ingleses, se la devolvió en 1814 a la Argentina, lo que era la Confederación en esa época, o el Virreinato del Río de la Plata, la isla Martín García, ¿no? Por eso nosotros festejamos el 14 de marzo, la reconquista que hace Almirante Brown, la toma y reconquista que hace Almirante Brown de la isla Martín García. Ese día nosotros lo tomamos como el día de la isla Martín García y festejamos, donde va el gobernador todos los años a hacer un encuentro con los martinenses y se festeja. Claro. Así que sí, muy importante, pasaron todo, qué sé yo, ahí hablabas vos del poeta nicaragüense, de Rubén Darío, en esa época que era muy amigo de los médicos Plaza, de Agote, de Massa, Salvador Massa, todos esos médicos trabajaron en la isla en la época de la fiebre amarilla, así que imagínate los próceres que trabajaron en la isla Martín García, estuvo, qué sé yo, José Luis Borges de chico, porque el tío era el jefe de la isla. No me digas, mira. El jefe militar de la isla, entonces él iba de chico, escribió mucho sobre la isla, o sea, la verdad, bueno, la isla sigue teniendo, tendrá y va a tener seguramente páginas para escribir gloriosas de nuestra patria, así que siempre presente en la historia de la Argentina. Claro, y también leí por ahí que Sarmiento proyectó para la isla un proyecto de que fuera capital de un país imaginario que estaba constituido en la imaginación de Sarmiento por el Paraguay, Argentina y Uruguay. Supongo que luego de la guerra de la Triple Alianza, que fue vergonzosa para la Argentina, esa Argentina mitrista, ¿no? Pro británica, que destruyó injustamente en la guerra de la Triple Alianza al Paraguay, pero la proyectó como que ahí iba a estar la capital, que el proyecto era Argenópolis o algo por el estilo. Argelópolis. Sí. Así es. Bueno, veo cómo se repite la historia cuando usted habla recién de metrista y filo inglés. Bueno, parece que retrocedemos 200 años y estamos siempre empantanados en la misma, ¿no? Porque ahora en este momento tenemos un presidente que filo yanqui, digamos, filo israelí, entonces, claro. digamos, parece que volvemos siempre no aprendemos del pasado. Pero ¿no? además, en este momento estamos viviendo un momento muy difícil de retroceso, como en el túnel del tiempo, ¿no? Esa película, esa serie que se daba en la década del 60 por la televisión blanco y negro, que se metían dos pibes ahí, viajaban en el tiempo. Bueno, nos ha metido en el túnel del tiempo y volvemos a fines del siglo XIX prácticamente, ¿no? Y así como... Así como los, digo yo, ¿no? Como los unitarios se juntaron en el siglo XIX, se aliaron con los extranjeros, con los franceses y los británicos,
y tomaron la isla Martín García, o contrataron a Garibaldi también, que no solamente pasó por ahí, sino que hizo destrozos en Entre Ríos, ¿no? Claro. Y felizmente fue echado a patadas, lo que no fue obstáculo para que tenga hoy una estatua muy importante en Plaza Italia, ¿no? Garibaldi montado un caballo. Pero no sería osado pensar que por ahí, si este gobierno libertario lograra hacer base el año que viene en la provincia de Buenos Aires, desemboque en la isla con un proyecto totalmente privatizador y la entregue en concesión a alguna empresa privada, digo yo. Y no te quepa, ya lo dijo, que atrás dijeron que Malvinas había que entregarla porque ¿se acuerda que Bullrich dijo que había que cambiarla por vacuna, y después que había que para qué tanto gasto? Y Martín García, cuando antes de asumir, dijo algo parecido a Milei, que porque la provincia de Buenos Aires gastaba tanto. Ellos hablan de gastar, ¿no? Para nosotros es una inversión, ¿no? Cuando nosotros tenemos en la isla Martín García médicos las 24, enfermeros las 24 horas, médicos generalistas 2 veces por semana, clases todos los días. Hay una lancha que va todos los días a llevar maestros a la isla Martín García, donde lleva los víveres. Compró la provincia de Buenos Aires una lancha para que esté amarrada en la isla Martín García, una lancha pasajero para que se puedan mover los. Nosotros no lo vemos como un gasto, lo vemos como una inversión. Claro. O sea, la provincia de Buenos Aires invierte más de $3 millones, más, lo pongo en dólares para que la gente tenga una idea, porque cuando uno habla de peso parece mucho, son $3 millones, que es un montón de guita. Invierte la provincia de Buenos Aires para transportar a todos los docentes y los niños del Delta para que vayan que vayan de sus hogares a las escuelas todos los días de Dios a tomar clases. Como si fueran las lanchas, como si fueran los micro naranja, bueno, van las lanchas por todos los ríos del Delta a buscar chicos y docentes, y los llevan a las escuelas, y llevan la comida, y está el servicio de comida. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, va hasta las islas de Entre Ríos a buscar a los niños de Entre Ríos, los trae a las escuelas bonaerenses, que eso no se dice en ningún lado. Claro. La provincia de Buenos Aires lo hace solidario, porque los chicos que están en las islas de Entre Ríos, que son también parte del Delta, que no son del Delta bonaerense, pero cruzando el Paraná a Guazú, donde limita con Buenos Aires, está las islas de Entre Ríos, donde hay un montón, una población extensa, y bueno, están abandonados su suerte por la provincia de Entre Ríos. Entonces la provincia de Buenos Aires cruza el río, los trae a las escuelas bonaerenses, les da de comer, salud, los lleva a los hospitales de la provincia, todo es un trabajo. O sea, para nosotros es una inversión en la patria, en nuestro compatriota, no es un gasto de dinero. O sea, nosotros lo vemos como una inversión en nuestros ciudadanos. Quizás la gente no sabe todo esto, pero la verdad que el trabajo que se hace día a día yo pertenezco a la Dirección Provincial de Islas, se trabaja justamente para que todo eso funcione, ¿no? Con transporte, con educación, con salud, se llevan vacunas, comida. O sea, la verdad que el laburo que se hace en esos lugares que no se ve, no se publicita, pero todos los días ese engranaje se despierta andando, de que la provincia de Buenos Aires saca más de 60 lanchas por el Delta a buscar chicos, a llevarlos a sus escuelas. Si haya 3 chicos en la escuela, es misión de la provincia de Buenos Aires que esos chicos, si haya un chico, hay que darle clase y llevarlo a su escuela, y llevarle sus maestros, y llevarle su comida. Y la verdad que en esa tarea estamos todos los días, una cantidad enorme de funcionarios, de trabajadores, de lancheros. La verdad que, bueno, por eso a veces cuando se compara una cosa y la otra no tiene nada que ver, ¿no? Claro, por supuesto. Te quería preguntar lo siguiente. ¿Tienen una radio en la isla? No tenemos. Viejo! Te estoy tirando el proyecto. Tienen que tener comunicación, ¿eh? Acá, la verdad, ¿no? Tendríamos que tener. Acá Radio Con Aguante se muda a la isla Martín García
y empieza a transmitir Vamos desde todavía. allá. Transmitiendo de la Antártida, ¿se acuerda cuando decía Muñoz? Estábamos transmitiendo de la Antártida. Sí, bueno, ese personaje realmente, Sí. en fin, qué sé yo. Pero sería interesante que tuvieran una radio, total, hay que erigir una antena con un equipo. Hoy día hasta Sí, hoy día no hace con falta. internet, claro, ¿viste? Vamos a Este, proponer ahí a la gente de la isla de hacer un streaming en la isla. Está pero por buena idea, me parece. supuesto, acá transmitiendo Isla Martín García. Y ahora que ahora tenemos conectividad, porque hace unos años no había, y bueno, ahora con el famoso Starlink, todo el mundo tiene como tiene bajada satelital de internet. Entonces, la verdad que están comunicados todos, que antes no Claro. era. Antes eran nada más que los edificios públicos, digamos, que podían hacer una bajada satelital, y se, digamos, democratizó el satélite con esto de Starlink. Y bueno, la verdad que es un sistema más allá del personaje. Starlink es un sistema que para estos lugares viene bárbaro. Sí, acá me están tirando acá atrás de la pecera que acá la radio los puede capacitar a los futuros técnicos radiofónicos de la isla Martín García. Siempre son recibidos los capacitadores ad honorem, bien recibidos con fuerte abrazo. Lo podemos esperar con un pescado, con un viaje. Y encantado. dale, qué rico. ¿Qué pescados hay por ahí? Che, ¿qué se come por ahí? Y ahí boga, dorado, ahora en invierno el pejerrey. Qué rico, un buen doradito, ¿eh? Qué rico. Sale mucha tarucha. Ajá. Pero bueno, la boga, digamos que es la reina del plata, ¿no? Claro, por supuesto. Mucha boga. Ajá. Diego, Sí, contame sí. un poco de la infraestructura y organización turística. ¿Cómo hace la gente para llegar a la isla? Bueno, a la isla llega una empresa que viene de Tigre de Puerto Madero, es Turla Viaje, viene todos los fines de semana a la isla, sale de Tigre o de Puerto Madero. Después viene mucha gente por su cuenta, en embarcación, en avión. Nosotros un fin de semana podemos encontrar 40, 50 aviones en la pista. Mirá vos, en la isla. importante. Sí, viene bastante. En verano mucha visita de motos de agua, de yate, de embarcaciones. ¿Algún jefe de gabinete? aeroporte. ¿Algún jefe de gabinete tal vez que bajó en No, avión? no, no. Bueno, está bien. Me tranquiliza. No, van por las aguas del Mediterráneo. Sí. O se van para Punta del Este. No, el Mediterráneo, más allá todavía. Bueno, y entonces, está bien, se llega ahí en lancha o... Llega ahí, los espera unas guías locales del lugar que están preparadas para que ustedes conozcan la historia y ver el lugar y conocer, ver el museo que tenemos, el centro de interpretación Rubén Darío también, que qué bien. hablando ahí al inicio de la charla con Martín cuando nos conocimos, ese centro de interpretación, porque ahí donde estuvo alojado Rubén Darío, por eso lleva su nombre, cuando fue a la isla, ahí donde él escribe la marcha triunfal. Qué en la isla poema, Martín García. Un poema Claro, impresionante. Rubén Darío escribe la marcha. Siempre pasa algo en la isla. Mire, usted lo lleva el amigo de casualidad, lo encuentra en Plaza de Mayo, lo encuentra de pasada para el puerto, lo lleva a la isla, se queda un mes ahí y escribe ahí la marcha triunfal. Genial. Así que bueno, en ese lugar hicimos el centro de interpretación Rubén Darío por orden del gobernador. O sea, tenemos un lugar de interpretación ambiental, donde pueden ir a visitar todos los turistas. Tenemos el Museo de la Isla Martín García, que fue renovado este año con nuevas imágenes y nueva interpretación. Después van al restaurante que está de la isla, que es el restaurante Solís, donde pueden comer asado, unas pastas caseras. Qué bien. Pescado también, boga, pejerrey, lo que tenga de temporada. Así que la verdad que se van a llevar como consejo el paisaje, el lugar, la historia. Y bueno, y la verdad que la gente que va quiere volver porque el lugar es muy lindo, muy ameno. Y si te quedás mucho más, bueno, ahora estamos trabajando una vez que ahora que terminamos con el tema de la infraestructura de la isla, o estamos terminando, la próxima etapa es tener el lugar para que la gente se pueda hospedar. Así que en ese laburo estamos, ¿no? Eso te quería preguntar.
un hotel o un albergue. Claro, ahora no, ahora tenemos hay un albergue muy chiquito, hay un hostal y bueno, los campings en verano se llenan, pero bueno, no tenemos gran capacidad, Claro. pero bueno, estamos trabajando, vamos a empezar, estamos siempre trabajando en ese proyecto, ¿no? Porque tenemos una vieja hostería ahí y vemos de empezar a construir algo o reformarla para dejarla en actividad. Claro que sí. Decime, ahí funcionó un presidio, pero que está totalmente derruido, ¿no? Claro, hoy es Monumento Histórico Nacional. Ajá. Como tenemos 4 monumentos históricos, que es el teatro, que también está en estado, está en mal estado, no está en buen estado, pero estamos trabajando en eso también. Lo que pasa es que para reconstruirlo hay que trabajar con Museo Histórico Nacional, que hoy depende de Nación, y bueno, en estos momentos Nación está teniendo otros métiers, no con la cultura, así que es imposible trabajar con eso. Bueno, la cárcel, como dice usted, es monumento histórico. El cementerio, las famosas cruces torcidas, y el faro, que es uno de los más viejos del país, el segundo más viejo del país, después del de Ushuaia, el faro de Martín García, que es uno de los más viejos, son todos monumentos históricos nacionales. Ajá. Ahí en el presidio, en la cárcel, estuvieron presidentes de la República muy importantes. No en la cárcel. ¿Ah, no? Porque la cárcel era para presos comunes. Ah, bien. Los presos políticos, por ejemplo, Perón estuvo en lo que hoy es la escuela, funciona la escuela, que era, digamos, una unidad militar, ¿no? Bueno, hoy funciona la escuela ahí estuvo preso Perón. Después Alvear y Irigoyen estuvieron presos en lo que hoy funciona el centro cívico, y Irigoyen y Frondizi estuvo preso en lo que hoy funciona la Comisión Administradora del Río de la Plata. Ajá. Así que no, la otra cárcel era la cárcel de presos comunes, ¿no? Ahí Perón le escribe esa carta histórica a Evita, ¿no? Claro. En donde le dice, Nosotros mirá, hicimos negrita, cuando salga de acá nos vamos a vivir no sé a dónde, y a vivir del amor y de la caza y de la pesca, ¿no? Y cuando ni se imaginaba el 17 de octubre. El tipo era tan inteligente que sabía que le leían las cartas, escribe una carta estratégica porque sabía que se la estaban leyendo, y lo liberaron y dijeron, che, mirá, este tipo ya está fuera de todo, se va a ir a vivir al sur, dejémoslo de joder, y bueno, resultó lo que resultó. Por eso nosotros hicimos también en esta gestión un busto de Eva, pero esto lo hicimos los vecinos y los amigos de la isla, un busto a Eva con la reseña de esa carta, o sea, hicimos la reseña histórica de esa carta que escribe Perón en ese lugar. Mirá vos. O sea, mire la importancia. Por eso digo, siempre usted empieza a buscar, y la isla Martín García tiene una importancia histórica en cualquier parte de la historia, ¿no? ¿Tienen algún archivo de las personalidades que pasaron por la isla, sea como presos políticos o...? No, estamos armando algo de eso con el Instituto Cultural, a ver si podemos armar una memoria de archivo histórico, porque todo lo que había, por supuesto, la Marina se lo llevó, no pudimos encontrar un plano de agua, así que calcule. Pedimos a la Marina que por favor nos entregue los planos de los ductos de agua, de cloaca, no hubo forma. Así que imagínense que menos el archivo histórico, luego menos cuando uno le da de archivos a ellos se le pone la piel de gallina a estos tipos, entonces claro. Imposible pedirle un archivo de memoria menos. Claro. Otra cosa que te quería preguntar, hay una cantera ahí en la isla Martín García que tiene una historia muy particular también con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro, en realidad hay 4 canteras. Ahí está la más grande, que está la entrada. Sí. Claro, bueno, la que se puede visitar son 2. Hay 2 canteras que se pueden visitar, que ahí es donde se sacaba el adoquín para no solamente para la ciudad autónoma, sino bueno, para donde yo vivo acá en San Isidro, también tiene adoquinado por la isla Martín García, cuando la famosa avenida Pavón en Avellaneda lo mismo. Mirá. Bueno, donde hubo en La Plata, donde hubo adoquín, está Martín García presente también. Claro. Y ese laburo lo hacían los presos. Lo hacían los presos, y lamentablemente que también hicimos un sitio de memoria. Nosotros traían ¿se acuerda? La época de la guerra del desierto, la reconquista del desierto, que le decía en la época de Roca.
Claro. Traías a los pueblos originales a la isla Martín García y los hacían trabajar la piedra también, o sea, en calidad de preso Esclavizados. detenido. Esclavizados. Claro, Claro. esclavizado, y ahí también hacían el chinazgo, Claro. le robaban, le arrancaban los hijos a la familia y lo vendían a la familia como criados a la familia Patricia de Buenos Aires, o sea, todo un desastre. Qué barbaridad. Bueno, ahí estuvo en la isla Martín García preso el cacique Pincén, Ah, mira. claro, Catriel, Ujú. así que tenemos historia también de que hayan venido estas luminarias de los pueblos originarios en calidad de preso a la isla Martín García, así que bueno, tiene también ese lado oscuro a la isla que nosotros tratamos de visibilizar con un señalamiento de como pedirle perdón a los pueblos originarios. Por supuesto. Y festejamos también a partir de eso todos los años abrimos la pacha para curar el lugar, así que bueno, los creyentes de los pueblos originarios contentos con eso porque sanamos como pidiéndole perdón a nuestros pueblos originarios supuesto. por ese sufrimiento que tuvieron en ese lugar. También funcionó un crematorio que fue el más viejo Ah, del país, o creo que fue el segundo o tercero del mundo, porque bueno, ahí donde, si no conoce la historia de la gente, le cuento así brevemente, Sí, cuando sí. venían los buques de Europa, en lugar de ir a Retiro como llegaban después en el siglo XX, iban a la isla Martín García y ahí desembarcaban y hacían la cuarentena por la fiebre amarilla. Y bueno, Ah, y una vez era como teníamos la misma barraca que tiene el Hotel de Retiro, Hotel Retiro, que le decían hotel de migrantes. bueno, Claro. claro, el Hotel de Inmigrante tiene la misma barraca, bueno, ahí se hospedaban, y bueno, si pasaban la cuarentena, seguían de largo a Retiro, a Buenos Aires, y si no, bueno, el que moría lo cremaban en la isla. Mirá vos, qué interesante toda esta historia. Proyectos futuros, Diego, proyectos futuros. Bueno, el proyecto es había una escuela que bueno, del siglo pasado, por supuesto, del año 50, una escuela del primer plan quinquenal peronista que quedó fuera de uso porque los militares, como de costumbre, le sacaron la escuela a los estudiantes y se la pusieron en un restaurante en el año 70. Ujú. Después la dejaron abandonada y bueno, nosotros querer volver a hacer la restauración histórica o la reparación histórica de esa escuela a su lugar de origen. Ya Ajá. está toda la licitación hecha, esperando que se pueda empezar a trabajar. Sí. Empezar a trabajar en hospedaje, en hotel. Y bueno, después la segunda etapa es poblar a la isla Martín García con no más de 200 habitantes para que se pueda trabajar, recibir turismo y hacer patria en el lugar, ¿no? Como le decía. Ajá, ajá, seguro. Bueno, creo que hemos hecho una entrevista muy interesante, que hemos instruido a la gente, que hemos un poco difundido lo que no se publicita en los medios masivos de difusión. Hemos tirado el proyecto de que tengan una radio propia, hablarlo con el gobernador, eso, con Bueno. Axel, que espero que sea nuestro próximo presidente de la República. Ojalá se alineen los planetas y el pueblo argentino esté en línea para que eso suceda, porque es uno que lo conoce y no por fanático, por hincha, por cosa, uno que lo conoce personalmente y conoce qué clase de persona es, qué sentimiento tiene real hacia su patria, qué es lo que piensa. Él cree en la educación, en la tecnología, en las universidades públicas y gratuitas, en la salud, en los chicos que estudien. Bueno, todo lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires ahora, llevarlo a la nación, que seamos un país productivo y no de solamente Especulación. no, de especulación, de carry trade, y tampoco de primaria, sino que tengamos fábrica y desarrollo industrial y desarrollo tecnológico como supimos conseguir. Y bueno, ojalá que eso ocurra para bien, y si no, que bueno, que Dios nos ayude. ¿Qué va a hacer? Lucharemos y trabajaremos desde mi lugar, trabajo para que eso ocurra y defendiendo no solamente las ideas del gobernador, sino defendiendo nuestra patria, que la verdad que lo que el gobernador nos encomienda
día a día que trabajemos con lealtad y patriotismo. Además es el único gobernador del país que está administrando la vida de 13 millones de habitantes con 16 millones. 16 millones de habitantes con recursos propios, genuinos, sin ningún tipo de ayuda, como sí reciben otras provincias, como Entre Ríos, como Córdoba, como Santa Fe. Bueno, usted le cuento un poco de historia. La provincia de Buenos Aires, en otra época, cuando administraba la nación, por ejemplo, Cristina Kirchner, que veníamos bien económicamente, había un gobernador que hoy está en la Libertad Avanza, que decía ser peronista, no le podía pagar los sueldos a los maestros, no sean paro maestros, no le podía pagar los sueldos, no le podía pagar los sueldos a los médicos. Mire usted, este gobernador que le deben 20 billones de pesos la nación en coparticipación, puede pagar los sueldos, tenemos paritaria. Es difícil, claro, es difícil, Claro que porque es no se difícil, puede claro. tirar manteca al techo, pero la verdad que como lo estamos logrando, con esfuerzo, con laburo y con inteligencia de ellos que saben manejar la economía, la verdad que es digno de asombro y sacarse el sombrero de cómo están manejando la economía de la provincia, porque la verdad que no sé cómo hacen con la cantidad de plata que nos deben de nación. Seguro. Diego, me encantaría, te digo, me encantaría poder hacerle una entrevista al gobernador como candidato a ser presidente de los argentinos el año que viene. ¿Podremos lograrlo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Bueno, queda abierta le llevo tu invitación para hacerle una nota cuando Por supuesto. tenga un tiempo, ningún problema. ¿Te sentiste cómodo? Comodísimo, la verdad que me encantó, así que déjame agradecerte a vos, Martín, a toda tu audiencia, que debe ser muy grande, a Martín que nos presentó, y bueno, déjame pasar un aviso parroquial. Un chivo, sí. O si no, después me van a matar, saludar a mi hija Malena, a Ancha, a mis nietos, a Atahualpa y Juan, a mi suegra, a Adela, que fue mi hincha número 1 y fan, a mi mamá, a mis hermanos, bueno, a mis sobrinos y a toda mi familia, a mi señora, que me banca, pobre, que la gestión no es fácil y la familia es la única sostén de todo. Sin la familia no podríamos hacer nada. Así que la verdad, por eso te pedí agradecer a toda la familia, porque esto no podríamos hacerlo yo. La verdad que a veces dejamos a la familia de lado para estar trabajando, no tenemos noche, no tenemos día y bueno. Solamente la familia puede aguantar y sabe lo que es el sacrificio de este trabajo, así que... Seguro. Así que bueno, agradecerte este espacio y bueno, queda abierta la invitación a Leila Martín García para que nos vengas a visitar y por qué no hacer el programa desde ahí en algún momento. Dale, sí, me encantaría. Escúchame, dos temas antes de irnos. Bueno, agradecerte desde ya. Ver si podemos hacer el enganche con Axel y decirte que este programa se escucha en toda Latinoamérica y en Europa se lo hacemos llegar a un grupo de compañeros exiliados que se llama Provincia 25 Argentinos para la Victoria. Así que te van a escuchar en Francia, España, Suecia, Italia, Portugal, Suiza, Alemania. Y ahí me quedo. Bueno, saludo a los compañeros que quedaron en el exilio y bueno, que los extrañamos, los esperamos, los queremos y siempre en ellos reflejamos la pequeña lucha que hicieron, la gran lucha de ellos, nosotros acá en la pequeña, porque no se compara la lucha de ellos a la nuestra, pero siempre están nuestros recuerdos, así que saludo, un gran abrazo, como también recordar, como siempre, y los tratamos de apoyar y recordar a nuestros veteranos de Malvinas, que para nosotros en la isla los tenemos homenajeados permanentemente en la isla, porque para nosotros son una referencia también a nuestros veteranos, así que bueno, también va el saludo y el abrazo a todos ellos. Claro que sí. Diego, se nos acabó el tiempo, te mando un fuerte abrazo, y estamos en contacto permanente y te mando el programa el día sábado, ¿ok? Bárbaro, muchas gracias. Saludos a toda la Chao, audiencia. querido. Chao, adiós. Bueno,
fue nuestra entrevista del día. Nosotros nos estamos yendo. Ahora viene un programón con Paladar Negro. Y nos vamos, porque me están haciendo señas. Chau. Nos vemos el jueves que viene. Radio con Aguante. Piezas De realidad. a partir de